Vamos a esperar 2 minutos a ver si llegan más compañeros suyos para iniciar la clase. Bueno, ahora sí. Bueno, chicos, nuevamente, buenas noches. Gracias por asistir. Eh, Nuestra clase de hoy será un ejercicio que los va a ayudar también con una evidencia que ustedes tienen que mandar o enviar. Entonces, la idea es, de una forma, pues, resolver el ejercicio de manera como si fuera en el cuaderno, pues, o en la diapositiva, y corroborar su funcionamiento, lo que nosotros calculamos, mirarlo en Proteus, que de eso se trata. Pues todo lo que uno calcula lo simula. La simulación tiene que acercarse y con base en ello, pues ya nosotros empezamos siempre a hacer los diferentes montajes. Entonces, no extendiéndonos más, de pronto, pues cualquier cosa me preguntan y empezamos a compartir pantalla. ¿Qué pasó? Ah. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, profesor. Bueno, aquí tenemos un circuito RLC serie, pues LCR, porque está al contrario, y se dice que hay que hallar, bueno, tenemos una fuente alterna, una bobina, un condensador, una resistencia. Tenemos que la fuente de alimentación es 60 voltios, 60 Hz. En la bobina nosotros medimos y nos da 40 voltios. Medimos en el condensador y nos da 10 voltios. Pero no sabemos cuánto vale ni la inductancia ni la capacitancia, pero sí sabemos cuánto vale la resistencia. Entonces, con base en ello, nosotros podemos aplicar las leyes de corrientes de Kirchhoff, ¿cierto? Y algo que es podemos aplicar las leyes de corrientes de Kirchhoff, la ley de Ohm,
Y con base en ello y con los conceptos de corriente alterna, aquí nosotros facilito podríamos decir que si tengo 60 voltios, aquí caen 40, aquí caen 10, aquí deberían caer ¿cuánto? 10. Pero recuerden que estos dos voltajes, esto no se puede sumar algebraicamente, sino vectorialmente. Entonces esta es una forma para ir como que sabiendo cómo es la cosa y que no caigamos en ese cuento cuando nos toque hacerlo en nuestra práctica, en nuestra vida real. Entonces tenemos que hallar la corriente, el valor de la inductancia, la capacitancia, la impedancia total, el ángulo de fase o de desfase. Y entonces arrancamos. Nosotros aplicamos aquí las leyes de Kirchhoff, ¿cierto? Entonces decimos que nuestro voltaje RMS, los datos que nos tenemos aquí son 60 voltios, que es mi voltaje RMS, lo que yo pongo, lo que yo le pongo a la fuente de alimentación, y en un tester, un multímetro, como un voltímetro, como ustedes le quieran llamar, y me da 60 voltios. La frecuencia es la frecuencia de la red que nosotros tenemos aquí, 60 Hz. Y así para cada uno de ellos. Entonces tenemos que mi voltaje son 660 voltios, V sub L 40, V sub C 10. Lo que hago acá es simplemente representar mis voltajes en mi plano complejo. Recuerden que este de aquí es mi eje imaginario y este de acá es mi eje real. Entonces yo sé que el voltaje en la inductancia es mayor que el voltaje en el condensador. Por eso me da hacia arriba. V sub L menos V sub C. Aquí tengo V sub C y aquí tengo V sub L. Me da hacia arriba. Tengo V sub R. Y este que está aquí es el voltaje que me dio mi tester. ¿Cierto? ¿Qué es lo que no tengo? La corriente. Pero aplicando la Ideón, yo sé que tengo ¿cómo que se llama? Yo tengo una resistencia acá y puedo hallar el voltaje en VR. ¿Con qué objeto? Para hallar la corriente. ¿Cómo hallo mi voltaje en VR? Pues ya tengo ERMS. Tengo V sub L menos V sub C, que es los voltajes, el voltaje que me va a dar en la reactancia. En este caso, como el voltaje en la inductancia es mayor que en el capacitor, tengo una reactancia inductiva, por eso me da hacia arriba y tengo un voltaje allá arriba. Entonces yo vengo, proyecto esto acá y tengo mi triángulo rectángulo. Entonces ya yo sé, por ejemplo, que I sub RMS al cuadrado es igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado, por el señor Pitágoras, donde RMS es la raíz del voltaje en la resistencia al cuadrado más la resta de esos dos al cuadrado. Haciendo el despeje, o sea que yo elevo esto al cuadrado para poder, elevo en ambos lados al cuadrado para poder eliminar el radical y lo meto dentro de una raíz. Entonces yo tengo que V sub R es igual a la raíz cuadrada de RMS al cuadrado menos el voltaje que me produce la reactancia elevada al cuadrado. Entonces el voltaje que yo de la fuente es 60 al cuadrado menos la resta de esos dos señores, de las dos rectas, de los voltajes en las dos reactancias, que son 30, 40 menos 10 me da 30. Entonces 60 al cuadrado menos 30 al cuadrado, a eso le saco la raíz cuadrada y me da 52 voltios. ¿Vamos bien hasta ahí? Si voy rápido me dice. Bueno, pues
Entonces yo tengo mi voltaje en V sub R, que es el voltaje que yo tengo aquí. Entonces fíjese que si yo empiezo a sumar algebraicamente, aquí tengo 50 voltios y el voltaje en la resistencia es 52 voltios. A simple vista yo puedo decir imposible porque mi fuente es de 60 voltios. ¿Cierto? Pero resulta que no es así. Con mi voltaje en la resistencia, este de aquí, yo puedo hallar mi corriente, porque es un circuito serie. Y esta corriente sería RMS. Entonces yo tengo que 52 voltios, el voltaje de la resistencia, dividido 100 ohmios, me va a dar 0.52 amperios. Pasados a miliamperios son 520 miliamperios. Pienso que hasta ahí no vamos mal. ¿Cómo hallo yo XL? Fácil. El voltaje sobre la intensidad. Tengo que XL, V sub L es 40 voltios, estos de aquí, sobre 520 miliamperios, que es la corriente que pasa por aquí, y tengo un XL que me da 77 ohmios. ¿De dónde salen estos 77 ohmios? Es como si estos miliamperios de acá, que son 10 a la menos 3, los paso para arriba, que me quedaría 10 a la 3, y es fácil. 40.000 dividido 520 me da 777 ohmios. Listo, yo con esto tengo ya XL, pero resulta que XL es igual a ¿qué? A omega L, este de aquí. ¿De dónde? Entonces, no es de dónde. L es igual a XL sobre omega, pero yo no tengo omega, pero omega es igual a 2pi por F, con lo que nos resulta que L es igual a la impedancia sobre 2pi por la frecuencia de la señal de la señal, lo cual nos daría 0,1803 henrios, aproximadamente 180 milihenrios. Con eso ya yo obtengo mi inductancia, esta de aquí. Ahora sí. De igual manera, yo puedo hallar XC, V sub C sobre la intensidad. Decimos que V sub C es 10 voltios sobre la intensidad, 520 miliamperios, con lo cual nos dará 19 ohmios. Y pasa lo mismo, esto lo pasamos arriba, queda con 10 a la 3, será 10.000 sobre 520, me da aproximadamente 19 ohmios. ¿Cómo yo sé? XC es igual a 1 sobre omega C. Despejando aquí C, me queda que C es igual a 1 sobre omega XC. Pero que volvemos a lo mismo. Omega, ¿qué es? 2pi por F. O sea, 2pi por la frecuencia de la red por la reactancia capacitiva. Eso nos da 0,000289 faradios. Si eso lo convierto en microfaradio me da 128.9, pues yo lo puse en 129 microfaradios. ¿Vamos bien hasta ahí? Nos dice también que debemos calcular la impedancia total. ¿Cómo es mi impedancia total? Lo mismo. Tenemos aquí las reactancias, ¿cierto? Tenemos la resistencia y aquí tenga Z total. Donde Z total no es otra cosa que la raíz cuadrada de R al cuadrado más XL más la resta de las reactancias elevadas al cuadrado. Haciendo ese procedimiento, estas restas que serían 77 menos 19 serán 58.
y sabemos que R vale 100. Entonces la raíz de 100 al cuadrado más 58 al cuadrado me va a dar 115.6. ¿Qué pasa si la impedancia total da menos de 100? Estoy haciendo algo malo. Porque en un triángulo rectángulo siempre la hipotenusa es mayor que los dos catetos. Entonces, teniendo esto, ya yo puedo hallar mi ángulo de desfase, teta, que está aquí, que lo puedo hallar por medio de la tangente o por medio del coseno. Bueno, tangente a la menos 1 y coseno a la menos 1. Yo puedo decir que mi ángulo teta es tangente a la menos 1 ¿de qué? De cateto opuesto sobre el adyacente. O, como yo lo hice aquí, coseno a la menos 1 de cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, yo tengo que el coseno a la menos 1 de R, el circuito me lo da, son 100 sobre la hipotenusa, que es mi impedancia total, que es 115.6, me da un ángulo de 30.1 grados. Eso es lo que yo obtengo mediante los cálculos. Ahora tenemos eso que mostrarlo en el circuito, pero antes de irnos para el circuito tenemos que saber algo. Uno, ¿a qué me equivalen en el tiempo? Porque cuando nosotros vayamos a simular mi circuito, recuerda que nosotros no miramos la frecuencia, sino que miramos es el tiempo. O sea, la frecuencia es el número de veces que se repite en un segundo. Entonces, yo tengo que hallar cuál es mi periodo. Cada cuánto se repite, no cuántas veces se repite, porque de ahí es que depende mi ángulo. Me explico. Este es mi periodo. 1 sobre la frecuencia es 1 sobre 60 y es igual, ay, aquí me equivoqué, puse una O. Listo. A 0,01666, eso es un número infinito y es cíclico. Entonces, lo cual es aproximadamente 16,6 milisegundos. Listo. Mi onda se me va a generar cada 16.6 milisegundos. Como nosotros sabemos que mi onda seno se me genera es cuando el generador da una vuelta. Recuerde cuando yo les mostré un video de cómo se genera la onda senoidal, y es cada vez que da una vuelta me genera una onda seno. O sea que por eso es que él da 60 vueltas por minuto, mi generador. El rotor da 60 vueltas por minuto, que son los 60 Hz. Perdón, por segundo, que son los 60 Hz que yo tengo. Entonces, para dar una sola vuelta se tarda 16.6 milisegundos. Eso es lo muy importante que yo tengo. ¿Por qué? Porque ahora que vayamos al circuito, tenemos que mirar cuántos segundos se desfasa para saber a qué equivale eso en ángulos. Me explico. Yo sé aquí que cada 16.6 milisegundos equivale a una vuelta de mi generador, o sea, 360 grados. Lo que yo mire en la gráfica, ay, se me fue, ¿dónde está? Los milisegundos en la gráfica, o sea, el desfase que hay entre una onda y la otra, lo tengo que mirar en milisegundos. Es equivalente a algo en grados. Lo cual hago una regla de 3 aquí, de lo más simple, donde mi ángulo de desfase es 360 por los milisegundos que yo voy a mirar ahora en la simulación, sobre 16 milisegundos, que es el periodo que yo tengo. Entonces, una forma de verlo, les vamos a mostrar a ver
cómo están nuestros cálculos con respecto a la simulación. ¿Sí? Entonces, no haciendo más, salimos de por aquí y nos vamos para allá para Proteus. ¿Cómo vamos ahí? Callen ahora, perdón, hablen ahora o callen para siempre. O me dejaron hablando solo. Hello, ¿me caí o qué? Profe, un poquito enredadito hasta ahí, pero La idea es esa, la idea es que no se enreden. Por eso cuando yo pregunto es para que no se enreden. ¿Dónde se enredaron? Cuenten a ver. Vuelvo a repetir. de pronto ahí para sacar nuevamente el ángulo, profe, ahí fue donde como que se me fue la señal y Dale. me, Vamos me bien aquí, perdí. ¿no? Hasta aquí vamos bien. Hasta el ángulo calculado está bien. Con los cálculos no hubo ningún problema, pienso yo. Hasta el- ¿Ah? no, señor, hasta donde ya vamos a sacar el ángulo y la salida de la onda. Cuando ya nos vamos, nos tenemos que ir a simular, ¿cierto? Bueno. Entonces, nosotros sabemos que nuestra señal, la que nosotros manejamos en la red, son 60 Hz. ¿Sí? Hertz es segundo a la menos 1, para que lo tengamos presente. Segundo a la menos 1 es lo que nosotros le llamamos Hertz. Entonces, vamos a hacer aquí, por ejemplo, aquí falta algo, ponerles segundo a la menos 1. Puede ser cierto, porque ustedes van a decir, ¿y de dónde sale ese segundo? Hertz es segundo a la menos 1. Como es segundo a la menos 1, y si lo pongo debajo, pasar por ley de potencia, pasa arriba como positivo. Eso lo vamos a ver en la matemática, por eso yo le decía. Entonces, 1 sobre 60 me da todo esto que yo tengo aquí. 0,01. ¿Pero qué es eso? Son segundos. Esos son segundos. Disculpen ahí. ¿Sí? Son segundos porque esto acá es segundo a la menos 1. Listo, ahora sí. Entonces, esperemos que cargue. Esto es segundo a la menos 1, pasa arriba como segundos. Yo tengo 0,10. Bueno, listo, ya tengo 16.6 milisegundos. Pero eso ya creo que estamos bien hasta ahí. ¿Qué pasa? Recuerden otra vez, cuando nosotros vimos cómo se genera una onda seno, es que por cada vuelta que da mi generador, se me genera una onda. Cada vuelta que da mi generador, se me genera una onda. ¿Cuánto tiempo se tarda mi generador en dar una vuelta? 16.6 milisegundos. Y una vuelta equivale a 360 grados. O mi onda seno se repite cada 360 grados. Ahora sí, para que no enredarlo. Usted sabe que la onda tiene de 0 a 2pi. ¿Cuánto es 2pi? 360 grados. Siempre se me va a repetir mi onda cada 360 grados o 16.6 milisegundos. Mi onda seno normalita. Todos sabemos que una onda seno se repite cada 360 grados.
No sé, lo que no sabíamos era por qué. Entonces, en electricidad, claro está. Entonces, eso es lo que hace mi generador. Cada 16.6 milisegundos da una vuelta. Que en grados equivale a esto. Entonces, por eso cuando la gente dice que no, es que le cambió la vida, que dio un giro de 360 grados. No le cambió nada, llegó al mismo punto. Entonces, eso lo tenemos ahí. ¿Qué va a pasar? Listo, nosotros no sabemos cuánto mide fase. ¿Cómo lo puedo mirar? En la simulación, con las ondas, yo tengo que mirar a ver cuánto, por ejemplo, los picos de las señales, las crestas de las señales, que son los picos, ellos van a tener un desfase. Entre una y otra va a haber un tiempo. Así como los 16.6 milisegundos equivalen a 360 grados, ese tiempo donde se repiten un pico con el otro debe tener una equivalencia en grados. ¿Y cómo lo hallo? Igualito, aquí. Los milisegundos de la gráfica, o sea, lo que hay entre entre dos picos, entre el pico de la corriente y el pico del voltaje, ¿cierto? Recuerden que lo que se desfasa es la corriente y el voltaje. Esa diferencia que hay entre el voltaje y la corriente en milisegundos tiene una equivalencia en grados, que es este que está aquí. Entonces, ya yo lo voy a conocer ahora. Ahora que simulemos, tenemos que conocerlo. ¿Cómo? Ya les voy a decir. Y hacemos una regla de 3. La regla de 3 es simplemente un despeje. Teta es igual a que a 300 se multiplican esto en cruz y se divide sobre el otro que está acá. Entonces, a 360 por los milisegundos de la gráfica, lo que nosotros vamos a ver, lo vamos a obtener sobre los 16 milisegundos, que es mi periodo. Con eso yo puedo hallar mi ángulo. O lo que dicen vulgarmente, lo que dicen otra forma de decir es 16.6 milisegundos es a los segundos de la gráfica, como 360 es a los grados. En la medida que nos vayamos metiendo en las otras matemáticas, vamos a mirar eso. Entonces, ahora, con esto ya, todavía o sea, ahora que ya miremos la gráfica, pienso que se les puede, pues lo pueden visualizar mejor. Y enseguida uno viene y mentalmente se viene acá a esto que tengo aquí. Entonces, miremos la gráfica y porque la otra también quiero que aprendan los pinitos en Proteus. Listo. Este es mi programa Proteus. ¿Dónde es que anda? Inicio de Proteus, ¿dónde es que anda? Se me olvidó. Lo debo tener. ¿No está aquí? O algunos ya lo bajaron, ¿cierto? Veanlo acá. Proteus 8. Esto tiene un crack. Yo lo hice hace mucho rato, pero no sé cómo. Ahora se me olvidó. Para poder tener el Proteus profesional. Venden una gratis, pero tiene un tiempo limitado. Listo. ¿Cómo yo empiezo a manejar Proteus? ¿Cómo? Proteus, cuando uno lo inicia, el de entrada lo que hace es que nosotros tenemos que decir que es un proyecto nuevo. Enseguida nos manda ¿a qué fue? Nos manda a grabarlo y arrancamos de cero. Una vez en Proteus, se nos va a abrir, bueno, nos va a abrir toda esta cuadrícula de aquí sin este programa, lo que yo tengo simulado aquí. Pero nosotros podemos buscar por aquí, lo que estamos por aquí,
con la P yo puedo buscar todos los elementos que necesite. Por ejemplo, si yo quiero un capacitor, aquí lo puedo encontrar. Y él me dice que si es un capacitor, ¿qué clase de capacitor quiero? Entonces yo digo que es un capacitor genérico. Y aquí yo vengo y digo, mira, un capacitor genérico, electrolítico, listo. O uno normalito, este de aquí. Le doy a aceptar y él me lo pone allá. Véalo aquí. No es otra cosa. Y así para cada elemento yo puedo ir buscándolo y lo voy poniendo. Para cambiarle el valor, le doy doble clic aquí. Me aparece, simplemente lo que tengo que ponerle es el valor y el prefijo. Si es nanofaradio, picofaradio, microfaradio, yo solo pongo la U, es el microfaradio, la N es el nanofaradio, la P, picofaradio y así sucesivamente. Esos son múltiplos para los capacitores, las inductancias es bueno que uno los tenga. Para la inductancia, el mismo cuento, uno le da aquí P, se me abre, yo le digo aquí que es una inductancia. Y él ahí mismo me va inductor. Entonces yo cojo el inductor, entonces le digo que es un inductor genérico. Y ahí yo le digo que no quiero que sea que sea con núcleo de aire. Entonces ahí lo tenemos, le damos a aceptar, lo traemos aquí y ahí traemos nuestro inductor. Y así eso es para pegar estos dos elementos. Bueno, no están, yo los puedo correr y enseguida me aparece con el lapicito y ahí los pegué. Así voy armando mi circuito. Siempre me voy metiendo por P, le voy diciendo y ahí voy armando mi circuito. Así fue que yo hice este de aquí. Entonces, para la señal esta, vengo acá otra vez, la señal senoidal. Hay dos formas de hacerlo. Esa es una, yo digo B sin, perdón, fuentes de voltaje senoidal, le digo aceptar y ahí la tengo. ¿Sí? Entonces con eso ya por ejemplo ya fíjese que sacamos el inductor, sacamos la resistencia, el mismo cuento, le damos resistor y me la va a dar. Cancelamos. Si queremos modificar los valores, este se llama B2 porque yo aquí tengo uno B1. Yo le digo que la amplitud, entonces nosotros teníamos un valor RMS allá que era 60 voltios, pero recuerde que ese valor es RMS, no es el valor de la amplitud de mi señal, porque eso es lo que el RMS es lo que me mide el tester. Para yo poder simular eso, yo no puedo poner el valor RMS, yo tengo que ponerle el valor de la amplitud. Y como la amplitud o el valor pico de la señal. El valor pico de la señal, para que vayan recordándolo, es el valor de RMS multiplicado por raíz de 8. Sí, señor, así es. Entonces con ese valor pico es que yo tengo que simular. Entonces yo le digo amplitud. Entonces ya nosotros sabemos, por ejemplo, cuánto era que nos daba 60, ¿cierto? Entonces yo digo 60 por la raíz de 2, que es 1.41, creo. Me va a dar 84.6, yo lo llevé a 85. La frecuencia, aquí le pongo el valor, 85. Y la frecuencia ya no hay necesidad de ponerle hertz ni nada, 60. Le decimos que no las muestre.
muéstrela y muéstrela. Show all. Le decimos que ok, y mire que aquí nos aparece mi valor y mi frecuencia, que es lo que yo tengo aquí. ¿Estamos? Entonces ya fíjese que con la P, después que iniciamos Proteus con la P, yo puedo poner todos los elementos y siempre me va a aparecer el lapicito que es con lo que yo voy a conectar. Ahí, cancel. Vamos a borrar esto. Listo, ya. ¿Cómo saco yo esta fuente? A mí siempre se me olvida. Generadores, aquí. Esto es un amperímetro, miren dónde está aquí. Amperímetro, véalo ahí. Para medir corriente, recuerden que es en serie, por eso lo pongo en serie con mis elementos. Y mi voltímetro, que este que está aquí, hace volts, hace amperio, fíjese, es en paralelo al elemento. Entonces yo aquí tengo 3 voltímetros porque necesito mirar, corroborar mis señales, ¿sí? A ver si lo que yo calculé está bien, ¿cierto? Listo, borremos este y borremos este. Proteus es muy potente, yo se lo recomiendo. No me molesta tanto, la verdad. Hay veces que medio, pero no es como, por ejemplo, hay una que Space, uy, eso sí era harto. Entonces, con eso fue que a mí me tocó simular todo, pero bueno. Este es muy, no tiene, porque hay veces que con Space no venía y como no le diera donde era, le aparecía un nodo que no estaba conectado, y si no estaba conectado no simulaba, entonces había que buscar el error, eso era un cuento largo. Aquí es más fácil. Entonces, fíjense que yo le puse los valores a la inductancia como lo tenemos allá en lo que nosotros calculamos, ¿cierto? Mírenlo acá. ¿Dónde está la inductancia? 180 milihenrios y la capacitancia 129. 180 milihenrios, la capacitancia 129 microfaradios, la resistencia 100 ohmios. No hay necesidad de ponerle ohmios ni nada por el estilo, ya él sabe que es ohmios. Aquí 100, si fueran K, kilo ohmios, ahí sí le ponen el sufijo. Perdón, ¿qué sufijo? En múltiplo, que es K. Ahora sí. La Tierra, ¿dónde que se saca? A mí siempre se me olvida, no se preocupe. Todo el tiempo tengo que andar buscando, que siempre se me olvida dónde es que la saco. La Tierra, aquí, le dice modo terminales. Entonces, mire, ground es tierra en inglés. Ah, bueno, viene en inglés. Ahí van practicando también con la profe. Ay, se me olvidó. Entonces ustedes sacan su tierra. Ahí está. ¿Sí? Todo es relativamente fácil. Entonces, no siendo más, vamos a desconectar mi osciloscopio. Ah, el osciloscopio, miren dónde lo tienen acá. Le damos aquí, que es el modo de instrumentos virtuales. Osciloscopio, este de acá. Ya, ahí lo tenemos. Y lo conectamos. Pero esta vez no lo vamos a conectar. Quiero que veamos cómo que mis valores, cómo están mis valores en mi circuito con lo que yo di, y si se corrobora. Entonces aquí en la parte inferior izquierda le damos play y me deben aparecer, bueno, yo lo desconecté, entonces borremos eso. Ahí estamos mirando. Ya ahí está corriendo, estamos simulando. Tenemos una corriente de 0.55 amperios.
¿Cuánto nos da ya? La corriente es de... ¿A dónde? ¿A dónde fue que yo la llevé? 52 miliamperios. O sea, 0.52 amperios. Tenemos 0.52 en los cálculos y 0.55 en la simulación. Entonces, por 3 miliamperios no vamos a pelear. Nos dice, pues de hecho, hay muchas, los decimales que uno se come, pues aparecen acá. Nos dice que el voltaje en la inductancia es 36.8. Allá nos decían que era 40. El voltaje en el condensador, o en este caso la reactancia, nos daría 11.1. Allá nos decía que era 10. Ellos tratan de tomar los elementos casi como si fueran reales, ¿sí? Entonces es simplemente por eso. El voltaje en la resistencia es 54.5. Nosotros habíamos calculado que eran 52. Entonces fíjense que nuestros cálculos con estos valores se asemejan a lo que habíamos calculado, ¿cierto? Entonces fíjense que nuestra simulación es bastante parecida con nuestros cálculos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna o todas? Listo. Bueno, aquí si se dieron cuenta, dándole aquí, yo pues para parar, para dejar de simular. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a conectar mi osciloscopio le damos clic aquí a mi fuente. La señal que toma el osciloscopio, yo voy a medir aquí, son señales de voltaje. Por el canal A va a medir la señal entre este punto y tierra, o sea, la fuente de alimentación, y entre este punto y tierra, o sea, el voltaje en la resistencia. ¿Por qué mirando yo el voltaje en la resistencia sé cuál es mi desfase de corriente? ¿Cómo es la pregunta? Fíjense que yo no estoy tomando corriente. Para mirar el desfase total del circuito es el desfase que hay entre la corriente total del circuito y el voltaje, ¿cierto? Mi señal de entrada. Por eso es que tengo que mirar cuál es el desfase que hay entre la corriente del circuito y mi señal de entrada. Pero fíjense, voy a mirar mi señal de entrada, que es un voltaje, y el voltaje en la resistencia. Yo no estoy mirando corriente. ¿Por qué yo puedo decir que hay un desfase entre el voltaje y la resistencia y eso? Si debe ser la corriente. El voltaje de la resistencia está en fase con la corriente de la resistencia, creo, ¿no? Los dos tienen la misma fase. Ellos no se desfasan, el voltaje de la resistencia. Así es. Por eso yo puedo ver el voltaje. Porque en una resistencia, en corriente alterna, el voltaje y la corriente están en fase. Eso debemos tenerlo claro. Y son los conceptos que siempre hemos tratado. O yo pues he tratado de que a ustedes les quede claro. Entonces fíjense que algo tan sencillo, hemos visto muchos conceptos en esta clase. Entonces ahora sí,
No siendo más, empezamos a simular. Como yo quité este de acá, yo entro aquí a Debug y le digo que me muestre el osciloscopio. ¿Qué tengo aquí? Fíjese que la parte A es el amarilla, esta de aquí, y la B es el azul, esta de aquí. O sea que la amarilla es mi señal de entrada y la azul es mi señal de salida. O sea, la azul es el voltaje de la resistencia. Y si nos damos cuenta, está en desfase. ¿Cuánto es mi desfase? Yo puedo mirarlo aquí, entre estos dos punticos. De aquí hasta aquí, si se dan cuenta, espera un momentico, voy a listo, voy a dejar de simular, voy a simular nuevamente. Ahora sí, si nosotros, para yo poderla tener así, tengo que empezar a jugar con esto acá. Estos son milivoltios voltios por división. Bueno, aquí no se me ve el canal, este es el canal A, este es el canal B, pero no se me ve la perilla, porque aumenté para que ustedes pudieran mirarlo bien. Entonces, voltios por división es lo que me va a dar, por ejemplo, cuánto hay de aquí hasta acá. ¿Sí? Si se dan cuenta, yo tengo 84 voltios aquí, y si me desplazo hacia abajo, tengo menos 84, y si lo tengo como por aquí, tengo 0 voltios. Debo tener un 0 voltios por aquí, bien, ¿sí ve? Entonces, con estos voltios con división es que yo puedo poner la onda o más grande o más pequeñita. Por ejemplo, yo vamos a mover aquí a 10 voltios por división, debe crecer, ¿sí ve? Y para yo saber, y eso para cada canal, ¿oyeron? Un momentico, vamos a cerrar aquí. Bueno, vamos a decir que nos lo muestre tamaño de la ventana por 1. Ahora me dice que sí, pero bueno, cuando vuelva a simular. Listo, vuelvo a simular. Bueno, aquí está en el debug. Tengo que decir que me lo muestre. Listo. Entonces, lo que pasa es que ya no se veía. Para yo poder saber este de aquí, o sea, los voltios por división, esto es como si fuera un osciloscopio normalito de un laboratorio, igual, ¿va? Lo hicieron, eso sí, está igualito. Hay uno que ya tienen autorrango, pero estos son los análogos, por ejemplo, cuando yo empecé. Disculpen ahí. Los voltios por división me van a aumentar o a disminuir la amplitud de la señal, y los voltios de división son los cuadritos estos que están aquí. Los cuadritos, la longitud horizontal, vertical, me la va dependiendo. Si es 10 voltios por división, pues se va aumentando. Lo mismo para la otra, ¿sí ve? Porque hay 10, de aquí hasta aquí hay 10, de aquí hasta aquí hay 10, entonces yo tengo que contarlo. Entonces si yo lo pongo 20, entonces pongo 20 acá abajo, 20 acá arriba, tengo mi señal normalita. Listo. Para yo saber mi desfase, yo tengo que jugar con este aquí, este de acá. Fíjese que esto aquí tiene en milisegundos y esto aquí tiene microsegundos. Entonces yo puedo poner aquí, por ejemplo, si yo muevo aquí, tengo a 2 milisegundos por división. O sea que cada cuadrito de esto me vale 2 milisegundos. Entonces, la señal, si cada uno cuadrito mide 2 milisegundos, la señal se me debe repetir 8 cuadritos y un pedacitico. ¿Por qué 8?
Recuerden que el periodo de una señal seno, de la que tenemos aquí en nuestro toma corriente, es, perdón, la frecuencia es 60 Hz, que equivale a 16.6 milisegundos. Mi escala aquí es milisegundos. Y yo dije que cada cuadrito horizontal vale 2 milisegundos. Para llegar a 16, ¿cuántos cuadritos son entonces? Vamos con eso. Son 8, contémoslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y una tantica. Entonces, ahí tengo yo, perdón, aquí, este que es mi 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el pedacito este de aquí. Entonces 16, y como dicen los guayacos, y un tris. Pero si nosotros lo ponemos a 1 milisegundo, ya ahí son 16 cuadritos. Listo. Entonces voy a dejar de... voy a ampliarla para que podamos ver eso ya acá ahora. Dejamos de simular. Ahora sí. Simulamos. Me parece más grande. Listo. Entonces ya sabemos que son 16 cuadritos para allá, pero a nosotros no nos interesan los 16. Nos interesa es el pedacito este de aquí. ¿Cuánto hay entre estos dos? ¿Cierto? Entonces ya nosotros sabemos que tenemos nuestro 0, que es este de aquí. Vea que está 0 voltios, 0 segundos para las dos señales. Para activar el cursor ese, ¿de qué está? Aquí, vean, donde dice cursors, es para que me salga eso, todas las líneas. Si yo lo quito, no me sale. Con eso nos ahorramos una cantidad de cosas. No tenemos que estar contando así, uno y una tantica. Entonces no, simplemente aquí, cursor, y ahí, vea que nos aparece todo. Entonces, aquí tenemos nuestro 0 para todo. ¿Dónde anda? Chécale. Listo. Entonces, decimos cuánto hay entre este punto y este punto. Aquí. Ahí se fue el 0. Lo ubicamos, yo lo había ubicado. Digamos que está ahí. Ahí está. 0 segundos, 0 segundos. Entonces empezamos a correr. Y tenemos 1.15 milisegundos. Ese es mi desfase. Ese es el desfase que hay entre las ondas. ¿Por qué? Porque la azul llega 1.15 o 1.18 milisegundos al 0 después que la blanca, perdón, que la amarilla pasó por ahí. Entonces fíjense que cuando la azul llegó a 0, ya la blanca mide ¿cuánto? 40 voltios. Perdón, la amarilla más o menos mide casi 40 voltios, 35 voltios. O sea, está atrasada con respecto a la amarilla. Ahora, ¿cuál es el ángulo de desfase? Entonces nosotros decíamos que era ¿qué? 1.15, ¿tá? ¿Cierto? Nosotros metemos aquí 360 por 1,15 sobre 16.6 milisegundos. Entonces multipliquemos a ver cuánto nota. ¿Dónde está? 360 por 1,15 y eso lo dividimos
entre 16.6. Me da 25 grados. Entonces, tenemos con los cálculos, bueno, ahí lo hicimos más o menos al ojo. Con los cálculos tenemos un desfase de 5 grados. Si lo hacemos más riguroso, pues los grados irían como que acercándose a nuestros 30 grados que nosotros tenemos ahí. Entonces, chicos, perdón, de esa forma nosotros medimos cuál es nuestro desfase de mis señales, teniendo presente este pedacito aquí, que el voltaje y la corriente en una resistencia están en fase. Entonces, pues ahí nos aparece el voltaje, pero realmente la corriente en un resistor está en fase con el voltaje, ¿cierto? Entonces nos da que está realmente atrasado, porque es inductivo. El circuito es inductivo, por lo tanto la corriente se retrasa con respecto al voltaje de entrada. Ahora sí. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Ninguna o todas? Listo, chicos. Entonces ahí parece que demostramos cómo es el circuito, cuál es su desfase, y espero que les sirva para la evidencia que tienen que hacer y les haya ya así clarificado. Yo creo que con esto ya terminamos en montar componentes eléctricos. Entonces nos vemos el martes. Que sigan pasando una feliz semana y que estén muy bien. Profe, feliz noche. Bueno.